Hola amigos, bienvenidos a Coalios Podcast, un punto de encuentro de información sobre el bienestar físico, desarrollo humano y la salud mental. Mi nombre es Alberto Lizarga, coach ontológico profesional, y estoy con ustedes desde la cabina de Coalios México, transmitiendo para todo el mundo a través de la web, redes sociales y diversas plataformas tecnológicas. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Pérdida real y pérdidas en fantasía. ¿Cómo son las alteraciones emocionales ante una pérdida? El doctor Pedro Bello nos va a explicar ese proceso que vivimos y que es tan doloroso, y nos va a dar unos tips de cómo podemos a lo mejor superar. Acuérdense que esto no es una terapia psicológica, porque ya por ahí me dijeron, ay, me gusta ver tu programa porque está buena la terapia. ¿Cuál terapia, hombre? No, así es para que tienes información, para que tú descubras con esta información, con estos tips que él te va a dar, si tú estás padeciendo lo del tema que estamos tratando aquí. Doctor Pedro Bello, muchas gracias por estar aquí. Mi sensei, me voy a abrochar el cuello porque luego le da por sacar la katana y así por... Está muy expuesto el cuello. Ay, viene pues, para que no esté tan expuesta la yugular. Especial tema, Pedro. Es un tema muy bonito. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí otra vez. Y te decía, es un tema muy bonito y muy real, cotidiano en muchas ocasiones, que necesitamos aprender a identificar para no sufrir las consecuencias y no estar dentro de ese pensamiento en donde nos puede acercar a la angustia, a la ansiedad, a la desesperación. Por eso el tema de sistema de pérdidas es muy importante que se empiece a conocer. Pérdida real, Pedro, o pérdida de fantasía. Desde que me dijiste, ¿sabes qué? Quiero hablar de pérdida de fantasía, yo no hice otra cosa, y eso que ya tengo 2 años contigo tomando diplomados, me faltan otros 3, 4 años más, pero no pude evitar rascarme acá como los changuitos. Pérdida real, pérdida de fantasía. Ay, Pedrito, dije yo, explícanos. Mucho gusto. La pérdida real es un momento en donde yo voy a estar viviendo el abandono, el no estar en contacto directo con una persona, con un objeto, con una situación. La pérdida real es cuando, por ejemplo, estoy yo trabajando en alguna institución y de repente llega un recorte de personal, por cualquiera que sea la situación financiera que estén pasando, política interna, reacomodo de puestos y todo eso, y yo dejo de pertenecer a esa institución. Ahí yo me siento despedido, me siento ya no útil para esa compañía, y esa es una pérdida real. En cuestión de los objetos es cuando perdemos las llaves de la casa, las llaves del carro, cuando de repente notamos la ausencia de algo que necesitamos en este momento y no lo podemos encontrar y nunca lo vamos a encontrar. Esa es una pérdida real. Y aquí el proceso que se vive es iniciar el plan de cómo voy a suplir esa situación en la que me estoy viendo sumergido en estos momentos. Conseguir un nuevo empleo, mandar llamar a un cerrajero, a comprar el objeto que se extravió o que fue robado de alguna manera. Entonces yo empiezo a pensar cómo lo voy a suplir. En la pérdida real hay un momento de dolor, que es cuando nos vemos sin esas ventajas, sin esa posición, sin esa estructura. Y después viene otro proceso que va acompañado con esto del dolor, que es la del coraje. Nos da coraje haber perdido algo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos estaban dando la oportunidad de demostrar la valía que nosotros tenemos, la forma en que estamos trabajando, la forma en que estamos desarrollando, porque el objeto que acabamos de extraviar, de ya no tenerlo en mi poder, me servía para poder realizar algunas actividades que eran básicas para mi vida diaria. La pérdida real es otro ejemplo cuando tu carro se descompone
y lo tienes que llevar al taller a que entre al proceso de reparación y te quedas sin ese vehículo durante unos 2 días, 3 días, lo que se vaya a tardar la reparación, dependiendo del desperfecto que haya sufrido. En ese momento no tenemos el carro para nuestro servicio y necesitamos utilizar otros medios de transporte. Ahí se presenta el dolor, que es una de las partes que estaba comentando, y después viene el coraje, porque voy a necesitar ampliar mis horarios para poder prepararme, para poder trasladarme, para poder estar en el lugar a la hora indicada y poder cumplir con todas las actividades a las que yo estoy acostumbrado. Y esto es algo verídico, es algo que nosotros estamos sufriendo, que nosotros estamos tratando de reemplazar, y mientras que se da ese reemplazo, ese suplir la situación con algo nuevo, vivimos esa pérdida real, a diferencia de lo que es la pérdida en fantasía. La pérdida en fantasía es cuando nosotros creemos, y subrayo la palabra creemos, que algo va a suceder, que algo no voy a lograr, que voy a dejar de tener en mi posesión algo o bien alguien. En los noviazgos, por ejemplo, hablando de las personas en pérdida de fantasía, es un proceso donde nosotros adelantamos el pensamiento de lo que va a suceder, nos volvemos un tanto proféticos en relación a lo que va a suceder, emitimos una serie de conductas, es decir, actuamos de diferentes maneras. ¿Cómo? Ejemplo del noviazgo que estaba comentando. Yo no le voy a decir esto a mi pareja porque se va a enojar y mejor hago esa omisión, no lo digo, pero me quedo pensando en la situación de que era indispensable decírselo, es que mejor no me quiero arriesgar, de alguna manera se va a enterar, después se lo voy a decir, voy a encontrar el momento adecuado, a lo mejor podemos pensar cuando esté de buen humor, le voy a decir que pensé esto, que dejé de hacer esto. Cuando contamos una mentira a la persona más cercana a nosotros, sea la novia, sea un hermano, sea la esposa, sea un compañero de trabajo, en ese momento nosotros omitimos esa verdad porque pensamos que nos van a dejar de acompañar, de amar, de querer, de apoyar, de dar esa situación de tiempo, y entonces tenemos miedo a perderlo y mejor nos quedamos callados. Sin embargo, el dolor que se va a manejar y el coraje que se va a manejar en la pérdida en fantasía no tiene ningún sustento, no está basado en nada realmente. ¿Por qué? En un supuesto nada más, Es ¿no? un supuesto. Es un supuesto. Pero, sí, así yo supongo. El mal y pésimo hábito de suponer. De suponer. Y siempre suponemos mal. En realidad, todo lo que es suposición no tiene una base bien fundamentada, no está bien razonado. Entonces la suposición sí tiene un efecto muy difícil en nuestras emociones, en nuestras conductas hacia los demás, porque va a detener, va a limitar todo lo que es mi persona hacia los demás, culpándome de algo que ni siquiera está sucediendo. Entonces por eso es más desgastante. En algunos otros ambientes podríamos decir que se gasta más energía al momento de estar viviendo una pérdida en fantasía que en una pérdida real. También podemos mencionar que de alguna forma el dolor que nosotros sufrimos puede llegar a ser doble. Primero, cuando nos estamos imaginando o suponiendo que va a suceder algo. Y en segundo lugar, cuando realizamos el acto y no se da lo que yo estaba esperando que se diera. Entonces ahí viene otra vez ese pegarse uno solo, darse de coscorrones porque yo estaba imaginando, estaba suponiendo que iba a suceder y a la hora en que se da el evento no está sucediendo. Y empiezas o sea, lo que nos estás diciendo es que en la pérdida real, pues tenemos o adoptamos las conductas acordes a la situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, así es. En la pérdida de fantasía adoptamos conductas de eventos que todavía no suceden. No. Que están basados en una suposición y que a la mayoría de los casos ni van a suceder y a lo mejor nunca suceden. Y ahí es donde experimentamos el dolor, experimentamos la ira, innecesariamente.
Innecesariamente, iba a comentar, no ha sucedido. Ese dolor de la pérdida en fantasía se da en el momento presente. A diferencia también de la pérdida en real, de que yo puedo recordar haber perdido algo, haber dejado de tener algo en tiempo pasado, pero ya se dio. Eso sí tiene un sustento, sí tiene una base, una razón para poder estar ideando cómo suplirlo. A diferencia de pérdida, en donde yo lo estoy viviendo ahorita, en este momento, hacia ciertas personas, pero todavía no sucede nada. De hecho, hay algunas personas que viven la pérdida en fantasía que prefieren no enfrentar a la persona, prefieren no enfrentar la situación por lo que se están imaginando y suponiendo que va a suceder. Algo así, acomodándole lo que me estás diciendo, a ver si le atino. Ya me estás viendo con esos ojos que estás diciendo, es que así me ve cuando estamos con el diplomado. Luego se me empieza, cuando le digo yo y me empieza a ver con los ojos como diciendo, ¿con qué tarugada irás a salir, no? Pero bueno, a ver si se acomoda. ¿Qué aportación vas a dar? ¿Qué aportación, no tarugada? Entonces, es como cuando, por ejemplo, en las parejas, en el matrimonio, la esposa supone que el marido anda con otras personas, cambia su conducta y lo empieza a tratar de esa manera y no lo anda. Y es cuando el hombre dice, uy, pues si ya me tratas así no ando, pues entonces voy a andar mejor, pues ya que, ¿no? Sí, algo así. Sí. Porque la esposa está suponiendo de que el esposo anda por ahí de traviesillo, por otra parte. Entonces ya lo empieza a tratar como si lo estuviera haciendo porque está suponiendo. Es una pérdida en fantasía. Así es. Ante el temor de que, fíjense bien lo que está diciendo, si no están agarrando el rollo, se los va a cargar el payaso, como dicen mis hijos. Entonces, eso es a lo que te refieres en pérdida de fantasía, la suposición de que, este ya anda de picaflor por otro lado, como dicen las mujeres, y ya lo empiezo yo a desarrollo las conductas y lo empiezo a tratar como si lo estuviera haciendo, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Así es. A mí me tocó participar en una plática con una pareja en donde él suponía que su pareja andaba coqueteando, que era muy alegre cuando estaba frente a otras personas, que era muy participativa en las pláticas, en las reuniones, y él suponía que estaba buscando una aventura, cuando no era así. Entonces, hasta que se dio cuenta de que en realidad su pareja siempre ha sido muy alegre. Y él mismo, a final de todo esto, decía, es que yo sé que no le voy a poder quitar el que sea alegre, el que platique con las demás personas, el que tenga confianza hacia alguna persona, sobre todo del sexo opuesto, en donde él no se pudiera imaginar que le estaba coqueteando ella al amigo, al compañero o con quien se encontrara. Y esa era una pérdida real. Y además lo complementaba con el no le voy a decir nada porque me va a dejar. Al momento en que yo le reclame esto, me va a dejar. Pérdida en fantasía, más bien. Es pérdida no real. en fantasía. Ajá. Sí, ese es pérdida en fantasía. ¿Qué dijiste real, Peter? Me equivoqué. Bueno, estamos informando. Sí, claro. Sí. Sí, ese es el sistema del pérdida en fantasía. Eso. Sí. Bueno, ¿y qué hay que hacer para no entrar en esos dimes y diretes? Para no entrar en esas... Lo primero que tenemos que hacer es curarnos de la enfermedad que todos padecemos del suponer. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre andamos suponiendo. Yo tengo una de broncas con mis amigos y con mis amigas porque, no me contestaste porque eres sangrón, que no sé qué. No te contesté porque estaba dormido. Así es. O sea, el hecho de que tú estés despierto a las 3 de la mañana no quiere decir que yo tenga que estar, ¿no? Entonces no te contesté porque yo estaba dormido y ya. O durante el día por estar haciendo las actividades propias. Sí, o es muy común, como voy manejando y mi trabajo es manejar, quieren, no, qué sangrón eres, porque no contestas luego. No, porque voy manejando, ¿cómo te voy a contestar? Que no es otra cosa más que el estar suponiendo que no me quieres contestar, que no me quieres hablar, que no te quieres comunicar conmigo. Y luego te bloquean. Sí, es posible que lleguen a esos extremos. No, sí han llegado, luego me bloquean. Y yo, ¿qué onda? ¿Por qué me bloqueó? Pero bueno, es su rollo. Así Cada es. quien. Tenemos que trabajar en la suposición. ¿En qué más tenemos que trabajar, Pedro? Para evitar caer en ese pensamiento de la pérdida real, pues la tenemos que vivir, ¿no? Porque es una pérdida real, la estamos viviendo. Así es. La pérdida de un familiar. Ahorita que acabamos de pasar estas fechas, Todas estas celebraciones. la pérdida real de un padre, de una madre, la pérdida real de un hijo. Uh-huh.
cómo Sí. trabajarla. Aquí se da cabida o puedes utilizar la estrategia y la técnica del manejo de duelo en la pérdida real, así como lo estás mencionando tú. Muere mi papá. Yo voy a vivir un proceso de duelo que puede ser bastante doloroso, en donde necesito pasar por varias etapas. Primero aceptarlo, después ver cómo me va a influir en la vida el que ya no tenga ese apoyo, ya no puedo ir a rescatar un comentario, un consejo de esa persona, ya no le voy a poder demostrar el amor, el cariño que le estaba profesando, que yo le tenía a ese personaje tan significativo, tan importante. Y en el proceso de duelo se empieza a manejar esa pérdida cuando llegamos a entender que no podíamos hacer más de lo que queríamos realizar para esa persona. Hay muchos comentarios dentro del proceso de duelo en una pérdida real, en donde es que yo pude haber hecho mucho más por mi papá, por mi mamá, por el hijo, por el hermano. Entonces hay que hacerlos ver una realidad. Nosotros como familiares, desafortunadamente no todos somos médicos, que podemos hacer un uso de los conocimientos para aplicar algún medicamento, para identificar una situación de emergencia, aplicar, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, primeros auxilios, para poder restablecer una estabilidad en el paciente, en la persona con un accidente, no sé, todo lo que se pueda presentar. Entonces, en el duelo se ven todos esos momentos en donde no necesitamos cargar con la responsabilidad del fallecimiento de esa persona. Hacemos una revisión de cuánto tiempo tenía esa persona en una situación de agonía, por ejemplo, en donde nosotros no podemos intervenir definitivamente en la parte médica, podemos intervenir en la parte de acompañamiento, en darle una mejor calidad. La parte humana, pues. La parte humana, nada más. Sí, definitivamente. Pero el dolor de perder a un ser querido nubla la conciencia, nos hace no poder ver lo que realmente estuvimos ofreciéndole a nuestro familiar. Y ahí es en donde nosotros entramos para hacer un ajuste, un equilibrio en lo que sí pudimos haberle ofrecido y otorgado a esa persona fallecida y lo que definitivamente no le vamos a poder dar porque no tenemos la preparación adecuada para eso. Esa es una estrategia para manejar el duelo en pérdida real. En una pérdida real. Y esa pérdida real no solamente es referente a la pérdida de un familiar, ¿no? Que es como comentaba el doctor Pedro Bello. Puede referirse también a la pérdida de una pareja. Sí, claro. La pérdida de tu carro, la pérdida de tu perro, la pérdida de tu casa, de lo que sea, ¿no? El chiste es perder. Y cuando perdemos algo, adolecemos. Sí. Y nos molestamos y ahí es donde tenemos que aprender, ¿no? A manejar todo esos detalles. Que está muy interesante esto, tener a alguien como el doctor Pedro Bello explicándonos esto. Fíjate, a mí que yo tengo ya 2 años cursando con él, ahorita me está cayendo el 20. Aquí voy a aprovechar para dar un punto de vista muy personal. Las dimensiones que se manejan en el sentido de la realidad y lo supuesto, la fantasía, por ejemplo, ya está considerándose como una nueva dimensión en pensamientos y en emociones. Ya nos explicaste la pérdida real, ¿no? Cómo manejarla en caso de una pérdida de un familiar, de alguien, de una figura tan importante como los que hemos vivido de infortunio, tal vez, de perder, por ejemplo, una madre o un padre. Y sabemos, que es dolorosísimo eso, aunque estemos conscientes de que la muerte es parte de la vida, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo manejo una pérdida en fantasía? Estabas comentando de aprender a manejar la suposición. La suposición, como ya lo habíamos comentado, nos puede meter en muchos problemas, anticipando acciones, actitudes, conductas, y necesitamos ver cuáles son las consecuencias de esa suposición, de ese pensamiento anticipado, de esa fantasía, de que ya no voy a tener ese momento junto a mí, esa persona para mí, ese objeto a mi servicio para cualquier utilidad que me esté proporcionando. Necesitamos destruir ese pensamiento mágico del ya no lo tengo cuando tú lo puedes todavía tener en la mano.
Y que no lo has perdido, que todavía No lo lo has tienes ahí. perdido. Todavía lo tienes ahí y ya estás suponiendo que ya lo perdiste. Sí, hay gente que sufre, ahorita estaba recordando, hay gente que sufre porque empieza a fallar su pluma al momento de estar escribiendo. ¡Ay, ya se le va a acabar la tinta! Ya tengo que comprar un repuesto, tengo que comprar otra pluma, tengo que ver esto, tengo que ver aquello. Cuando todavía el producto le puede dar un servicio de varios días o quizás una semana, 2 semanas, pero ya empezaron a sufrir. Hay que enseñarles a las personas en este tipo de situaciones que el sufrimiento va desgastando las ideas que nosotros tenemos y nos pueden llegar a limitar. Se convierten esa suposición, esa fantasía de pérdida, nosotros la vamos a ir transformando en un obstáculo en lo que nosotros estamos queriendo realizar. En el caso de parejas, que es aquí donde el meollo está más fuerte, el sufrir, el suponer, porque se está suponiendo, la pérdida de una pareja tiene que ver con los sentidos de pertenencia que desarrollamos. Sí. Es decir, es que mi novia me pertenece, es que este cuate me pertenece, esta chava me pertenece y no lo quiero perder, es mío, ¿no? Son sentidos de pertenencia nocivos. Así es eso, y aparte hay un fenómeno muy importante que yo le llamo el síndrome de la exclusividad. Cuando nosotros entablamos una relación, creemos y pensamos muchas veces como una realidad que no se puede dar en ninguna circunstancia, que mi pareja me pertenece y es nada más para mí. Ese es el síndrome de la exclusividad. Me voy a relacionar contigo en un noviazgo y quiero que solamente me voltees a ver a mí, que nada más a mí me llames, que nada más a mí me mandes mensajes, que nada más me tengas a mí en el WhatsApp. Eso es ser dominante y se fusiona con la exigencia. Ay, qué aburrido estar con una gente así. Sí, es bastante y es bastante desgastante, qué desgastante para la persona que tiene una pareja con estas características. Imagínate que la pareja siempre está monitoreando, viendo, supervisando qué es lo que estás haciendo y que no está dirigido hacia él. Entonces sí es bastante desgastante. Es muy, muy cansado convivir con una persona de esta naturaleza. Y después viene lo que sería la manipulación o chantaje. Cuando yo tengo miedo a perder algo, cuando yo estoy suponiendo, fantaseando que voy a perder a esa persona en esta relación que estamos manteniendo, entonces yo me voy a volver manipulador, chantajista, para poder retener a través de este tipo de estrategias a la persona y no se vaya de mi lado. Entonces empezamos a disminuir las habilidades de esa persona para que se quede con nosotros. Y al final de cuentas llegamos a lo que sería la fase de la dependencia. Lo voy a hacer dependiente de mí para que no se vaya. Nada más por la fantasía y la idea de la suposición de que me va a dejar. Y que eso es, las codependencias pues son súper nocivas, ¿no? O sea, es algo... Bastante. Yo tengo un doctorado por ahí en eso. Bueno. Me dicen, ¿tú de qué eres doctor? ¿Eres doctor paramédico? No, también tengo un doctorado en codependencia acá. Por muchos años ahí, ¿no? Entonces, pero ya cuando te liberas y dices, ¡ay! Qué bueno que me salí. Qué bueno que estoy. ¿Cómo le hago? Ya estoy viviendo los síntomas, ya estoy teniendo las conductas de una pérdida en fantasía. Aparte de manejar la suposición y quitármela, que ya de ahí te vas a quitar muchas broncas, ¿qué más tengo que hacer? Aparte de irme a terapia, obviamente. Sí, definitivamente necesitamos ayuda de una persona externa a la situación para que no exista esa contaminación en lo que se está viviendo. Primero es el reconocer que estoy viviendo algo que no se ha estado presentando en mi vida. Es un tanto difícil, por eso se necesita la compañía de alguien que vaya asesorando. Yo puedo estar viviendo una situación, pero no alcanzo a darme cuenta de que lo estoy pensando, lo estoy actuando, lo estoy sufriendo con esa anticipación. Después de esto ya vendría una personalización del proyecto
terapéutico, porque no a todas las personas se les puede atender de una misma manera. De la misma manera, no hay una obviamente. fórmula general dentro de lo que es la terapia. En la psicología se escucha mucho de que lo que me hace bien a mí te puede hacer bien a ti, y sí tiene esa verdad, pero no terminan de decir que lo van a adaptar a tu persona. No podemos tratar con un mismo sistema terapéutico a todas las personas. Una terapia, para que entiendan, una terapia no es un paracetamol. No, definitivamente. Que tienes fiebre, no. te duele el cuerpo, ok, tómate un paracetamol de 500 miligramos cada 12 horas para que tomes 1 gramo al día y con eso te alivianas. Es personalizar, es darle, cada cabecita es un mundo, cada estructura psicológica es diferente. Definitivo. ¿sí? Y cada estructura psicológica viene desestructurada de una manera diferente, viene totalmente quebrados de una manera diferente y hay que atacarlos o hay que asesorarlos de una manera diferente, es lo que nos estás diciendo. Sí, definitivamente. Hay muchas técnicas terapéuticas que se pueden utilizar para eso. ¿Para qué? Para después llegar al momento en donde él ya haya reconocido, o ella, la persona, para generalizar, la persona se dé cuenta de que está viviendo algo que no está presente en su vida. Y después viene el reacomodo de las acciones y de las conductas. Primero, para empezar a, ¿cómo te lo puedo decir? A reparar el daño que se ocasionó con esa suposición. Yo te puedo ofender porque estoy suponiendo que estás haciendo esta conducta, pero llego a darme cuenta de que no es una realidad, entonces necesito reparar ese daño. Y esto no significa, y quiero que quede muy claro, esto no significa llegar arrepentido, hincarse frente a la persona y suplicar un perdón. Es actuar de una manera diferente para poder hacer esa transformación de la que hablas y empezar a sanar la relación. Pero hay una cosa, Pedro, que yo se lo he escuchado a varios psicólogos, de hecho no me acuerdo, en un programa donde yo estuve lo sacaron, donde dicen que un psicólogo sacó una hoja, me dice, mire, ven esta hoja, las relaciones son así cuando inician, como esta hoja, pero cuando empezamos con este tipo de problemáticas, la desconfianza, querer manipular el uno al otro, querer que el otro cambie, querer que el otro haga lo que yo quiero y todo ese estira y afloje, dice, agarra la hoja y la estruja toda y la hace bolita, destruye la relación, dice, luego viene el arrepentimiento, quieres otra vez, ándale, mira, vamos a darnos otra oportunidad, voy a cambiar todo, y agarras la hoja y la desenvuelves, sí, o sea, desenvuelves la hoja, pero ve la hoja, a final de cuentas queda toda marcada y toda arrugada, ¿no? ¿Sí? Así quedan las relaciones. Así quedan. O sea, es verídico de esa manera. Sí, definitivamente. Yo puedo mandar una palabra ofensiva a mi pareja y es muy difícil borrarla de la memoria de esta persona. Ese insulto, esa palabra ofensiva, ese menosprecio, esa ridiculización que se puede hacer hacia la pareja, desvalorizar a la pareja delante de las demás personas, es muy difícil que se olvide. Entonces no podemos pensar alegremente de que vamos a borrar lo que ya está estructurado ahí. Hay que renovar por otras vías terapéuticas esa relación para poder llegar a sanarla. Pues entonces no queda otra cosa más que, si estamos teniendo una relación, pues ser cortés, ser gentil, ser educado en la relación para no ofender, no humillar, ¿no? Porque una vez que arrugamos la hoja, aunque la extendamos otra vez, la arruga queda. Y es cuando te dicen, te perdono, pero no se me olvida, ¿eh? Y luego a los 20 años luego dices, ¿te acuerdas que hace 20 años me dijiste esto, hace 20 años me hiciste esto, ¿no? Y uno está, pero sí, pero éramos unos chavalos, o sea, pues éramos inmaduros, ¿no? Pero ya pasó hace 20 años, ¿no? Entonces, pero se siguen acordando de lo que dices, no se olvida. No se olvida, y ahí llegamos a otra fase de que estábamos hablando, que es el miedo a lo que yo ya provoqué. Imagínate que yo llego, te hago un desplante a ti que no es de una forma agradable y después me doy cuenta de que te ofendí, de que no te saludé. Y en ese momento dices tú, ¿ahora cómo lo voy a reparar? Entonces tengo miedo de que dentro de esa relación ya fracturada vayas a actuar separándote de mí y a final de cuentas estoy consiguiendo a lo que le tenía miedo yo desde el inicio. O sea que ya no queda igual. Una vez que se rompe la taza, aunque la pegues, se queda gritada. Y Sí. te queda un pocito por ahí porque se te pierde un pedacito y se te va a salir el café. Así es. A final de cuentas. Así que